Buenas tardes, bienvenidos a esta primera videoconferencia. El título de la misma es de comunicación efectiva. Aquí tenemos el plan de la sesión. En primer lugar, pues vamos a revisar qué es la comunicación efectiva, cuál sería el proceso y los elementos de comunicación, en qué consiste el feedback o retroalimentación, cuáles serían las principales barreras de la comunicación. Vamos a revisar algunos conceptos de escucha activa, asertividad, empatía. Vamos a revisar en qué consiste la resolución de conflictos y vamos a dar un repaso de APA. El repaso de APA es que, como ustedes saben, en cada una de las actividades, por lo regular les piden fundamentar, sustentar sus ideas y para ello pues les piden colocar la referencia en APA o también colocar citas en APA. Por lo tanto, pues es muy importante pues afinar algunos detalles con respecto a la séptima edición de APA, que sería la que vamos a estar utilizando. Para comunicarnos de forma efectiva debemos de darnos cuenta de que cada uno de nosotros percibe el mundo de diferente manera y debemos utilizar ese conocimiento como guía para comunicarnos con los demás. ¿Qué sería la comunicación efectiva? Es el medio del que se valen los profesionistas para transferir y para recibir información. ¿Por qué es importante la comunicación? Sabemos que ejecutivos y profesionales emplean el 94% de su tiempo cada día en comunicarse, principalmente escuchando y hablando, además de escribir algo. Tener el don de la palabra es un atributo que se espera encontrar en aquellas personas que llegan a ser líderes. Aquí encontramos dentro de esta diapositiva, pues en realidad cómo se da estas relaciones y estos contenidos entre el emisor y el receptor. Sabemos que los principales elementos pues sería el emisor, el receptor, el medio, la retroalimentación que se da entre los mismos. Hay un lenguaje verbal que pueden ser esta información concreta, datos, ideas, pero también encontramos además un nivel emocional. Este nivel emocional se puede encontrar reflejado por medio del lenguaje no verbal y esto se da a partir de miradas, de tonos de voz, de gestos, de actitudes, etcétera. Aquí tenemos el esquema del proceso de comunicación. Estaría el emisor, el receptor, estaría también el mensaje, se da una codificación y una decodificación. Además encontramos un canal, estaría también la barrera o barreras que se dan dentro de este proceso comunicativo. También encontramos el feedback o retroalimentación, que sería, como vamos a ver, pues otro elemento fundamental. El emisor es la persona que emite la información, el receptor es la persona que recibe la información, el mensaje es el contenido de la comunicación de la información, el código es el lenguaje determinado, las palabras, signos escritos, gestos. El canal sería el vehículo que transporta el mensaje entre el emisor y el receptor. Las barreras son las actitudes personales, prejuicios, ruidos, no ser el momento adecuado que pueden dificultar la comunicación. Y el feedback sería el mensaje de vuelta para confirmar que la comunicación va bien. El emisor es el sujeto con un objetivo y una razón para ponerse en comunicación. Es la fuente de comunicación de la cual parte un mensaje o información. La fuente del mensaje ha de reunir una serie de características, como por ejemplo credibilidad. El emisor ha de tener crédito ante el receptor. Ser atractivo. Cuanto más atractiva es la imagen, mayor efectividad tendrá el mensaje. Persuasión. El emisor ha de ser también lo suficientemente persuasivo para que el receptor haga suyo el contenido del mensaje. El receptor es quien recibe el mensaje y el encargado de su decodificación. Hay que tener en cuenta que el receptor solo puede captar una cantidad determinada de información en un tiempo determinado. Por lo tanto, el emisor debe hacer lo posible para mantenerse dentro de esos límites y no sobrecargar al receptor con mensajes que excedan de su capacidad de atención. El mensaje es la información que el emisor transmite al receptor. El proceso de comunicación lleva siempre consigo un intercambio de mensajes.
a lo largo del cual el emisor y el receptor se van cambiando de papel sucesivamente. Al explicar la transmisión de un mensaje, se hace necesario introducir los conceptos de decodificación y descodificación del mensaje. En este sentido, se entiende por codificación el proceso mediante el cual el emisor convierte sus ideas en signos físicos que pueden ser recibidos por el receptor, es decir, la conversación de la idea en lenguaje, y la descodificación es el proceso mediante el cual el receptor transforma el código simbólico enviado por el emisor en ideas, es la interpretación de los símbolos. Para que un mensaje sea eficaz, debe de responder a unos requisitos fundamentales. Claridad. Los mensajes deben de ser claros, comprensibles e inequívocos. Precisión. La información transmitida tiene que ser completa y precisa. Objetividad y veracidad. La información debe de ser verdadera, auténtica, imparcial y objetiva. Oportuno. El mensaje ha de emitirse en el momento en el que es útil y necesario y no antes ni después. Interesante. El mensaje ha de crear en el receptor una reacción positiva y eso solo es posible si es interesante. El código sería el lenguaje determinado que vamos a usar para transmitir el mensaje. Pueden ser palabras, signos escritos, gestos, imágenes. El lenguaje que usemos indistintamente de su formato debe partir de las posibilidades que nos ofrece el receptor. Por ejemplo, si un trabajador no sabe leer, no podremos utilizar la escritura sin tenerla en cuenta. Se debe de buscar un lenguaje más gráfico u oral. Canal. Todos los mensajes deben de ser transmitidos a través de un canal y dado que el contenido, el código y el tratamiento de un mensaje están íntimamente relacionados con el canal que se utilice, la elección de este es fundamental y determinante en eficiencia y efectividad de la información. El feedback es la información que recoge el emisor de una comunicación sobre los efectos de la misma en el sujeto que la recibe. Esta información recibida permite al emisor saber si su mensaje ha sido comprendido correctamente y qué repercusión ha tenido en el sujeto que la recibe, con lo cual puede modificar los próximos mensajes que emita. La posibilidad de utilizar feedback disminuye el número de errores en el trabajo. Inexistencia de feedback. Sin una información de vuelta no sabremos si cumplimos nuestro objetivo, nuestro cliente está satisfecho, nuestro equipo de trabajo está motivado. También encontramos algunos estereotipos o prejuicios. Estos provocan una predisposición a interpretar el mensaje de una determinada forma, de acuerdo al sexo, religión, edad, raza. Los prejuicios son muy peligrosos porque regulan nuestra conducta. También estaría el efecto halo, juzgar a la otra persona en función de la primera impresión. Esto hace que no nos fijemos en los matices y no seamos objetivos. Barreras de la comunicación son los elementos que pueden influir en la buena marcha de esta. Algunos de los aspectos que debemos de controlar son el lugar o momento elegido. Debemos analizar el contexto en el que nos encontramos. Por ejemplo, si queremos comunicar algo a nuestro equipo de trabajo en un taller sin iluminación, es fácil que los trabajadores pierdan detalles, o si hay mucho ruido alrededor, es muy probable que los resultados de nuestra comunicación pues no sean los esperados. No escuchar. Sabemos que escuchar es una de las habilidades principales que debemos de tener como emprendedores porque necesitamos saber el punto de partida del trabajador, proveedor, cliente, asociación empresarial, etcétera, las aportaciones que realiza, su opinión sobre nuestro trabajo y otros aspectos que nos pueden facilitar el trabajo y ampliar nuestra perspectiva. Perturbaciones e interferencias. Aquí encontramos a los ruidos o muletillas. Las muletillas son esas frases que repetimos sin darnos cuenta, como sabes, me entiendes. Es algo muy normal que no supone ningún trastorno para la comunicación, pero que debemos de cuidar porque si son muy frecuentes, pues puede resultar molesto. Falta de empatía. Si existe una falta de capacidad de ponerse en el lugar del otro con el objeto de comprender mejor sus reacciones y sus necesidades. Si no se es capaz de empatizar, habrá mayores dificultades de comunicación. Podemos caer en el error de facilitar nuestro producto o servicio sin ajustarnos a las necesidades de los clientes, perdiendo oportunidades de negocio.
La escucha activa es importante para conseguir los objetivos esperados. Por medio de esta habilidad nos hacemos conscientes de lo que la otra persona está diciendo y de lo que está intentando comunicarnos. Escuchar de verdad es uno de los principales modos con que transmitimos aceptación y respeto. Escuchar significa ser capaces de hacerlo sin criticar, sin aconsejar, sin discutir, sin convencer. Los excelentes negociadores suelen escuchar el doble de lo que hablan y utilizan técnicas como de resumen, hacer preguntas y clarificar. Escuchar con atención significa percibir no solo las palabras que el interlocutor utiliza, sino también toda una gama de señales que puede transmitir. Sus objetivos los podemos resumir en asegurar al interlocutor que hemos recogido y entendido su mensaje, alentar al interlocutor a emitir nuevos mensajes. En la escucha activa procuramos transmitir al emisor que realmente le estamos escuchando, mirándole, asintiendo, preguntándole sobre el tema del que habla, haciéndole preguntas, resumiendo para verificar que hemos comprendido el mensaje, etcétera. ¿Cómo poner en marcha una escucha activa? Primero, observando a nuestro interlocutor para identificar el contenido de sus expresiones verbales, identificar sus sentimientos, identificar el momento en el que nuestro interlocutor desea que hablemos y terminemos con nuestro papel de receptor. Empatizar o ponerse en el lugar del otro para entender mejor sus sentimientos y emociones. No significa que estemos de acuerdo, solo que lo entendemos. Es decir, que si llega, por ejemplo, algún cliente, si enojado o molesto, no vamos a estar poniéndonos, al estar empáticos, no nos vamos a poner con la misma emoción, sino que simplemente vamos a tratar de entender por qué está enojado. Y entonces a partir de ello nos podemos poner en el lugar del otro. Con gesto y con el cuerpo, asumiendo una postura activa, manteniendo contacto visual, adoptando expresión facial de atención, adoptando incentivos no verbales para el que habla, mover la cabeza, tomando notas y procede, usando un tono y volumen de voz adecuados. Por ejemplo, cuando nosotros vamos a alguna cita con médica, pues ahí nos podemos dar cuenta, sí, de la importancia, sí, de esta escucha activa. Muchas ocasiones si entramos a un consultorio y entonces nos toca como médico a alguien que está muy atento a lo que nosotros le decimos, está tomando notas, nos revisa, sí, nos hace preguntas, tiene una expresión facial de atención, hay un contacto visual, sí, y a partir de ello pues sabemos que nos está poniendo atención, ¿no? Entonces aquí encontramos precisamente esta escucha activa. Si por el contrario encontramos a un médico que tal vez ni siquiera nos mira cuando entramos al consultorio, sí, o no nos hace ninguna pregunta, sí, no toma notas, etcétera, pues seguramente nuestra experiencia al respecto pues va a ser bastante negativa. Entonces, pues aquí encontramos la importancia de la escucha activa. Esto se aplica a cualquier tipo de profesionista. Con palabras, adoptando incentivos verbales para el que habla, como ya veo, ajá, parafraseando, utilizando expresiones de resumen. Si no te he entendido mal, evitando hacer algunas cosas mientras escuchamos, no interrumpir al que habla, no juzgar, no ofrecer ayuda o soluciones prematuras, no rechazar lo que la otra persona está sintiendo, no contar tu historia mientras que la otra persona necesita hablarte, evitar el síndrome del experto. Cuando alguien te plantea un problema, tú ya tienes todas las respuestas antes incluso de que esa persona esté a mitad de su exposición. Resolución de conflictos. Un conflicto es aquella situación de antagonismo u oposición que resulta problemática y de difícil gestión. El conflicto es algo que surge de forma continua en nuestro alrededor, en el ámbito familiar, en los medios de comunicación, en la vida laboral, etcétera. Es algo normal y natural porque tiene su origen en la comunicación. Que sea algo habitual no significa que no nos sorprenda cuando nos enfrentamos a una situación conflictiva, asumiendo una actitud defensiva que generalmente pues no favorece su resolución. El conflicto no se genera únicamente con los demás, en ocasiones el conflicto se genera en uno mismo.
Podemos encontrar prejuicios, estereotipos, cansancio, problemas familiares, situaciones que nos llevan a exteriorizar de forma negativa la confrontación de determinados problemas. Por eso es necesario descubrir si el problema lo está ocasionando nuestra relación con terceras personas o por el contrario proviene de nosotros mismos. A partir de ahí podemos empezar a gestionar el conflicto. Pasos para afrontar los conflictos de forma positiva. Primero hay que identificar, delimitar el conflicto, formularlo de manera clara y precisa, de forma que las partes afectadas entiendan lo mismo. Hay que valorar colectivamente la importancia del conflicto, sus causas y consecuencias, la disposición o actitud que tenemos para resolverlo. Identificar y analizar entre todos los afectados todas las soluciones posibles y su coste. Asumir una solución significa dejar otras de lado con sus consecuencias. Tomar una decisión por negociación o por mayoría. Aplicar y evaluar colectivamente la decisión tomada. Muchas veces entre el equipo surgen conflictos que se basan en malentendidos que son fácilmente solucionables. Sin embargo, si dejamos que pasen sin resolverlos, ponen en peligro el logro de nuestros objetivos. Aquí encontramos algunas recomendaciones para usar ante los conflictos. La empatía para conocernos. A veces para poder aportar soluciones es necesario que sepamos de lleno cuáles son las sensaciones de la otra parte. Para ello aplicamos la empatía, situación para la que somos capaces de ponernos en el papel de la otra persona y asumir sus sensaciones. Al introducirnos en cómo actuaría el otro, podemos comprender mejor su punto de vista y analizarlo de forma más clara, eliminando prejuicios y estereotipos que pueden distorsionar nuestra visión. Si con todo esto no vemos salida al conflicto y afecta el desarrollo de nuestros objetivos, debemos de recurrir a una tercera persona, es decir, un mediador. Su función será ayudar a que ambas partes encuentren una solución satisfactoria. Deberá de ser neutral, buscando la aproximación de las posturas, dejando que la solución sea aportada por los implicados en el conflicto, ya que esto va a facilitar su aplicación. En resumen, aquí encontramos algunas técnicas de comunicación efectiva. Hay que lograr sintonía comunicativa, ya que todos adicionalmente nos comunicamos no verbalmente. Y vamos a cuidar la postura, la voz, el tono, el volumen, los gestos, el contacto visual, el modo en que ocupamos nuestro espacio y debemos de controlar también el lenguaje corporal. Por ejemplo, cuando alguien no te mira a los ojos, no hay contacto visual, pues tú enseguida puedes estar pensando que la otra persona pues te puede estar escondiendo algo. Si encontramos una persona que tiene todo el tiempo los brazos cruzados, las piernas cruzadas, si el entrecejo fruncido, pues seguramente está molesto, sí o no está dispuesto a comunicarse. Entonces es muy importante cuidar la postura, los gestos, el contacto visual. Si, por ejemplo, eres una persona introvertida, se dice que nosotros podemos estar deteniéndonos en un punto en específico del centro de la frente, sí, y a partir de ello, pues cuando tú estás observando, sí, en esta parte del rostro, pues te vas a dar cuenta que parecería que estás teniendo contacto visual, ¿no? Entonces, si tal vez estás dentro de alguna ponencia, dentro de algún coloquio, etcétera, y estás ante un público, pues si te da pena, si eres introvertido, pues puedes estar haciendo, aplicando esta técnica para que piensen que los estás observando, que hay contacto visual. Aquí encontramos algunas habilidades para comunicarnos mejor. Hay que comenzar con un comentario favorable. No sé si les ha pasado que van a presentar alguna queja, si algún departamento o están muy molestos por alguna situación en específico o problema. Bien, parece que existieron algunos problemas con Zoom. Sin embargo, pues aquí estamos de vuelta. Aquí encontramos algunas habilidades para comunicarnos mejor.
Estaría esta idea de comenzar con un comentario favorable, siempre el iniciar, sí, con ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo se encuentra el día de hoy? Sí, entonces siempre iniciando con un comentario positivo, pues enseguida puedes cambiar pues el estado sí emocional de la otra persona, tal vez va muy molesta y entonces pues se le empieza a bajar un poco el enojo, ¿no? Cuando tú tienes un comentario favorable. Hay que preguntar solo cuando quieras respuestas, hay que saber qué quieres decir. Si se trata, por ejemplo, de una exposición oral muy importante, pues debes de tener un guión de por medio. No se trata simplemente de tratar de decir cualquier cosa, ¿no? Sino debemos de tener muy claro sí cuál va a ser la estructura en primer lugar de ese mensaje. Por lo regular, si queremos que sea coherente, que sea preciso, objetivo, pues debe de tener una introducción, un desarrollo, una conclusión. Usar términos sencillos. Cuando queremos impresionar a alguien, por lo regular utilizamos un lenguaje bastante difícil, pero no nos va a entender. Cuando tú vas nuevamente poniendo este ejemplo de con un profesionista, por ejemplo, en medicina, y te empieza a hablar con términos muy complejos, pues seguramente no vas a entender nada. Entonces, ¿qué es lo que debes de hacer? Le debes de pedir, si a este profesionista utilizar términos mucho más sencillos para que tú lo puedas comprender. Ser tú mismo, sí, también sería otra habilidad para comunicarse mejor. Sonreír siempre funciona y ser modesto, sí. Obviamente cuando hay un conflicto no vas a sonreír porque la otra persona lo puede tomar pues como algo negativo, pero cuando estás comunicándote de una forma positiva y asertiva, el sonreír, el ser modesto, pues es importante ser tú mismo y evitar disputas, ¿no? Siempre tratar de evitar discusiones negativas, ¿no? Argumentar, sí, más que estar todo el tiempo pues discutiendo, pues sería algo importante, ¿no? También dar cabida a otros argumentos sería importante, ¿no? Tener esta accesibilidad, ¿no? Para que tú puedas aceptar otras ideas y no únicamente pues centrarte en lo que tú quieres o en lo que tú deseas, ¿no? Entonces, pues ahí estarían algunas habilidades para comunicarnos mejor. Está también la parte de la asertividad. Ser capaces de decir no, ser capaces de expresar tu opinión, eso tiene que ver con asertividad. Ser capaces de comunicarnos adecuadamente, ser capaces de defender tus derechos y ser capaces de expresar sentimientos. Todo esto tiene que ver con asertividad. Por ejemplo, cuando tú tienes un amigo en el trabajo o amiga, y de repente pues te pide algún tipo de apoyo, ¿no? Para que tú lo estés apoyando a lo mejor en alguna tarea, en alguna actividad, porque ya no le dio tiempo y tú estás saturado, sí, de trabajo y sabes que no lo puedes apoyar, pero por pena, pues no sabes decir no, si simplemente pues te quedas callado, si esto da por respuesta pues un sí automático y por lo tanto pues puedes tener ahí bastantes problemas, ¿no? A lo mejor no llegas a apoyar por completo a esta persona, ambos tienen problemas en su trabajo, etcétera, ¿no? Entonces sería muy importante el ser capaces de decir no, en este momento no te puedo ayudar porque no tengo tiempo, estoy saturado de trabajo, tal vez en otra ocasión sí te pueda yo apoyar, pero en este momento no puedo, ¿no? Entonces el decir no, el ser capaces de decir no, pues en muchas ocasiones nos puede salvar de diferentes problemas. Está también esta parte de la prevención del conflicto. Hay que reconocer y aceptar las diferencias, hay que ser sincero con uno mismo y los demás, no hay que suponer siempre que uno está en lo cierto, no hay que ponerse a la defensiva, hay que escuchar atentamente a las personas, hay que sacar una enseñanza de la solución de un conflicto. Y pues bueno, aquí encontramos esta parte de las referencias. Recordar que pues cada una de las universidades utiliza un formato de citación en específico. Aquí en la universidad se utilizó el formato APA.
El formato APA, que es uno de los formatos pues, más utilizados en la actualidad, es uno de los formatos que también se ha estado actualizando constantemente, de tal forma que si antes utilizábamos una gran cantidad de datos, sí, quienes lo utilizamos desde hace ya bastante tiempo, pues nos podemos dar cuenta de que ahora se colocan menos datos que en antaño, ¿no? Y así sucesivamente se ha ido modificando, pues para hacerlo más fácil, más accesible para las personas que lo están utilizando. Aquí encontramos que las referencias se van a presentar ordenadas alfabéticamente por medio del apellido paterno del autor. Si tuviera un autor cuyo primer apellido o apellido paterno es Aguilar, lo coloco al inicio de mi lista de referencias. Y si tuviera un autor cuyo apellido paterno es Zárate, pues lo coloco hasta el final de la lista de referencias. Aquí encontramos estas referencias como ejemplo. Voy a colocar en primer lugar el apellido paterno del autor, seguido de coma, la inicial de su primer nombre, encontrar que si encontramos que si, por ejemplo, hay algunos nombres compuestos, como por ejemplo María José, ¿no? Entonces debo de colocar M.J. que se refiere a las iniciales de este nombre compuesto. José Luis, voy a escribir J.L. que se refiere a las iniciales de este nombre compuesto. Si es únicamente un nombre, por ejemplo, si se llama Martín, pues únicamente voy a colocar M. que se refiere a la inicial de su nombre. Entonces, a partir de ello, ya después de los datos del autor, voy a colocar el año de publicación entre paréntesis. Después, si tuviera otros datos, como por ejemplo el día, si tuviera también el mes, se colocan después del año de publicación. Esto porque cuando estamos haciendo la cita parentética, recordar que en primer lugar se coloca el año y para que no se presta confusión, por eso siempre vamos a colocar en primer lugar el año. Después el título del texto y al final el nombre del editorial. Si tuviera otros datos, como por ejemplo el número de edición, se coloca a partir de la segunda edición este dato, entre paréntesis, después del título del texto. Ahora, yo estoy colocando, me voy a regresar nuevamente. Si yo tuviera también algún tipo de fuente que no tiene fecha, voy a escribir entre paréntesis S.F. que se refiere a sin fecha. Si también encuentro algunas fuentes, sí, que no tienen autor, entonces voy a colocar en primer lugar el título del texto y ya después los demás datos, ¿no? Como el año de publicación, si es de alguna revista, pues coloco este dato, sí, recordar que si se trata también de revistas y de periódicos, voy a colocar el nombre de la revista y el periódico en cursivas, a diferencia de cuando la fuente es un libro, en donde se coloca en cursivas el título de ese libro. Ahora, yo coloqué una serie de referencias porque yo estuve escribiendo dentro del desarrollo de mi trabajo escrito, dentro de la investigación que estoy elaborando, escribí una serie de citas. Sí, hay diferentes tipos de citas en APA. Está la cita textual corta y la cita textual larga. La cita textual corta es la que tiene unas 40 palabras y la que puedo ir integrando dentro del mismo párrafo o dentro del mismo texto. Los datos que voy a colocar dentro de una cita textual corta, pues sería el apellido paterno del autor, seguido el año de publicación. Voy a escribir entre comillas dobles la frase o la idea que voy a citar y al final voy a colocar el número de página o de párrafo de donde se sacó esta información. Aquí la estoy colocando en otro color simplemente por fines didácticos, pero cuando ustedes están colocando la cita, pues la van a colocar en el mismo tamaño, tipo de letras y para seguir con el mismo formato que están utilizando. Entonces vamos a estar colocando también citas textuales largas. Las citas textuales largas es la que tiene más de 40 palabras. Estaríamos hablando de más de 4 renglones
y aquí voy a estar colocando el apellido paterno del autor, el año de publicación entre paréntesis, 2 puntos y aparte, dejo un espacio o sangría, empiezo a copiar tal cual el fragmento o la idea que yo voy a citar y al final escribo el número de página o de párrafo de donde se sacó la información. Aquí, al ser una cita textual larga, pues ya no necesito colocarla entre comillas dobles. Algo que también se sugiere es colocar dentro de la cita textual larga una oración previa, sí, introductoria, una oración posterior en la que se explique la importancia, por ejemplo, de esta idea o la importancia de esta cita. Esto se hace para no perder mi punto de vista dentro del trabajo escrito. Recordar que lo más importante dentro de un trabajo escrito sería tu voz que tú tienes como autor. Está la cita parafraseada, que es cuando yo le explico con mis propias palabras. Aquí los datos que voy a colocar es el apellido paterno del autor, seguido del año de publicación. Y aquí voy a parafrasear la información, es decir, la explico a lo mejor de una forma mucho más sencilla, con mis propias palabras, y al final voy a indicar el número de página o de párrafo de donde se sacó la información. Otra forma de colocar los datos de la cita es por medio de la cita parentética. Se le llama cita parentética porque los datos de la fuente los voy a colocar entre paréntesis. Los datos que voy a indicar sería el apellido paterno del autor, el año de publicación y el número de página o de párrafo de donde se sacó la información. Sería el tipo de cita parentética que yo les estoy recomendando de colocar en algunas partes de sus actividades. Por ejemplo, en las tablas, ahí pueden colocar la cita parentética, porque de esta forma, pues ustedes pueden señalar dentro de una tabla de una forma pues mucho más concreta, sí, los datos de la fuente de donde sacó la información de esa cita que están realizando. Recordar que se trata en este caso, de una cita parafraseada, en donde incluso se puede omitir el número de página, es decir, si estoy parafraseando toda la idea de un libro, pues no voy a colocar todas las páginas. Entonces aquí sería el único tipo de cita en donde pues voy a eliminar este dato del número de página o de párrafo, ¿no? Estoy mencionando también número de párrafo porque si estoy sacando la información de una página web o de un PDF que no está paginado, pues seguramente no voy a poder colocar el número de página o de párrafo. Para ello, pues voy a estar indicando si el número de párrafo escribo par y el número de párrafo de donde se sacó esa información. Enumero cada uno de los párrafos de la página web o del PDF que no está paginado e indico el número de párrafo de donde se sacó esa información. Entonces, así es como se puede estar utilizando el tipo de cita. Y pues bueno, aquí llegamos a una etapa de dudas. Si tienen alguna pregunta, si tienen algún cuestionamiento con respecto a lo que hemos estado mencionando, si tienen dudas con respecto a cómo citar, si pues también pueden exponer sus preguntas dentro de la mensajería o también por medio del correo institucional. Ahí pueden escribir sus dudas, sus preguntas con respecto a este tema o también con respecto al tema de APA. Y terminamos con esta idea, sí, dice, nuestro peor problema de comunicación es que no escuchamos para entender, escuchamos para contestar. Sí, aquí la importancia de la escucha activa, de aprender a escuchar mejor, sí, de forma atenta, de forma activa, para que nosotros pues podamos tener un mejor proceso comunicativo. Pues muchas gracias por estar poniendo atención a esta grabación. Espero que tengan un excelente día.